buenas. En el siguiente video vamos a resolver este ejercicio que se llama Monte Carlo para estimar pi. Vamos a leer en primer lugar lo que dice el ejercicio. Se eligen n puntos al azar en el cuadrado menos 1, 1 por menos 1, 1. Sea f sub n la fracción de puntos que caen en el círculo de radio 1 centrado en el origen. Y nos piden dos cosas. Una, probar que para todo epsilon mayor que 0, la probabilidad de que en valor absoluto f sub n menos pi sobre 4 sea mayor que epsilon tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y además nos piden que si queremos estimar pi a menos de 0,01 con una probabilidad mayor a 0,95, ¿cuál debe ser el mínimo valor de n? Entonces, vamos a dar en primer lugar una idea de qué es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Entonces voy a trazar unos ejes. En el eje horizontal vamos a poner la X, en el eje vertical la Y. Y vamos a trazar el cuadrado menos 1, 1 por menos 1, 1. Más o menos, supongamos que esto está centrado. 1, menos 1, 1, menos 1. Entonces la idea es que vamos a tirar puntos que caigan adentro de este cuadrado y algunos van a caer dentro del círculo. Vamos a hacer que parezca un círculo. Bueno, quedó un poco elipse, pero bueno. La idea es que van a caer, vamos a tirar puntos, que algunos van a caer adentro del círculo y otros van a caer por fuera. Entonces, lo que queremos probar es que la fracción de los puntos que caen adentro del círculo, entre todos los que tiramos, tiende de alguna forma a valer pi sobre 4. O sea, de alguna forma eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Es un poco ese límite que estamos diciendo, en realidad lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que sea mayor a epsilon para todo epsilon tiende a 0. Es un tipo de convergencia de variables aleatorias. Pero bueno, vamos a arrancar. Y antes de arrancar, quiero arrancar con un lema que en principio va a parecer raro, pero después nos va a servir. En unos minutos nos va a servir. Entonces, si x es una variable aleatoria Bernoulli de parámetro p, entonces la esperanza de x es igual a p y la varianza de x es igual a p por 1 menos p. Y vamos a achicar esto. Si lo podemos, o con moverlo basta. Vamos a moverlo por acá. Bien, y lo que me interesa, más allá de la forma de la varianza, que lo vamos a utilizar, lo que me interesa es que la varianza de una Bernoulli siempre es más chica que un cuarto. Entonces, este es el lema que por ahora va a ser un poco oscuro, pero que nos va a servir. Vamos a arreglar esa línea. Ahí. Bien, entonces solo voy a dar una idea de la demostración, en realidad solo una idea de la demostración de esta desigualdad. Entonces, para probar la desigualdad, que p por 1 menos p sea menor o igual que un cuarto, lo que basta hallar el máximo de los p's que están entre 0 y 1 de p por 1 menos p. Entonces, los detalles
se los dejo de deberes o como ejercicio. Bien, entonces si consideramos la función que es p por 1 menos p, va a estallar el máximo en este intervalo cerrado y acotado que sabemos que tiene porque esa función es continua. Entonces, los detalles de deberes. Entonces vamos a resolver ahora el ejercicio. Y vamos a ver en un ratito por qué este lema me importa. Entonces, vamos a considerar una sucesión de variables aleatorias. Entonces consideramos una sucesión x sub i o x sub n. Vamos a llamarla x sub n. Una sucesión entonces de variables aleatorias, tales que dos cosas van a tener que cumplir. Uno, que las variables aleatorias x sub n son independientes. Eso es lo primero que voy a considerar. Y la otra cosa es que la familia x sub n son idénticamente distribuidas. Lo voy a abreviar como ID. Son idénticamente distribuidas y son tales que la x, una xy cualquiera, va a valer lo siguiente. Vamos a mover esto. La xy va a valer dos cosas. Va a valer 1 si el punto iésimo que tiramos, cae dentro del círculo. Del círculo unidad. Y va a valer 0 si no. Bien. Entonces, las variables aleatorias x, y son todas Bernoulli. Entonces, las variables, por ejemplo, la x1 o todas ellas, pero voy a poner la x1, por ejemplo, porque como son todas idénticamente distribuidas, me basta con dar la distribución de la x1. Entonces, la x1 es una variable aleatoria Bernoulli de parámetro p, pero lo que no sabemos es cuánto es p. P, recordemos que en una variable aleatoria Bernoulli es justamente la probabilidad de que valga 1, que en este caso es la probabilidad de que el punto iésimo, o en este caso el primero, caiga adentro del círculo unidad. Entonces, vamos a ver cuál es el punto, cuál es el valor de P. Entonces, restallar P. Entonces, P, para hallar P, voy a dar una definición o una notación. Notemos con D al círculo unidad. Entonces ahora sí, P, que es igual a la probabilidad de que x1 valga 1, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, el punto iésimo lo vamos a tirar al azar en el cuadrado menos 1, 1. Así que la probabilidad de que caiga adentro del círculo, unidad, que le llamé D, es la razón entre el área del círculo y el área total, que en este caso es el área del cuadrado menos 1, 1, por menos 1, 1. Entonces esto lo voy a escribir. Esto es igual al área entre D, que es el área del círculo, dividido el área del cuadrado total
Bien, el círculo es el círculo unidad, tiene radio 1. Entonces el área de este círculo es 1 al cuadrado por pi. O sea que esto es pi. Y el área de este cuadrado es un cuadrado que tiene lados iguales a 2, porque los lados son menos 1, 1, así que tiene lado 2. Entonces el área de esto es 2 por 2, que es 4. Entonces, todas estas variables aleatorias son Bernoullis de parámetro pi sobre 4. Entonces, dejemos anotado esto, que lo vamos a usar en un ratito. Por el lema, la esperanza de la x1, que en definitiva es la esperanza de todas ellas, de vuelta porque son idénticamente distribuidas, es pi sobre 4, y la varianza de la x1 es pi sobre 4 por 1 menos pi sobre 4. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a volver un minutito a qué es lo que nos pide el ejercicio. Queremos ver que la fracción de puntos que caen adentro del círculo menos pi sobre 4 es mayor que epsilon. Y que es mayor que epsilon tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces vamos a estudiar esta variable aleatoria f sub n. Entonces, para esto, observemos que la f sub n, que es la que nos piden estudiar, no es otra cosa que 1 sobre n multiplicado por la suma de igual 1 hasta n de las xy. Entonces hice todo esto para que lo que yo quiero estudiar, que es la fracción de puntos que caen dentro del círculo, me quede exactamente 1 sobre n por la suma de las xy. Entonces, para esto, para estudiar lo que queremos estudiar, vamos a tener que recordar una proposición que es la desigualdad de Chebyshev. Entonces, proposición sea x tal que la esperanza de x sea finita, entonces, para todo epsilon mayor que 0, se cumple lo siguiente: que la probabilidad de que x, en valor absoluto x menos su esperanza, sea mayor que epsilon, es menor o igual que la varianza de x dividido epsilon cuadrado. Entonces esta es la que se llama desigualdad de Chebyshev. Hay muchísimas formas de escribir Chebyshev. Esta es la que estamos utilizando en el curso. Entonces, vamos a ver por qué estoy haciendo referencia a esta desigualdad. Esto tiene más o menos la pinta que pide el ejercicio, ¿no? Porque si yo pongo f sub n donde dice x, y si pruebo que la esperanza es pi sobre 4, estaría bastante cerca de probar esto. Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces la idea es usar la desigualdad de Chebyshev con la variable aleatoria f sub n. Entonces, utilizando la desigualdad de Chebyshev, tendríamos que la probabilidad de que f sub n, menos
esperanza de f sub n sea mayor que epsilon, esto sería menor o igual que la varianza de f sub n dividido epsilon cuadrado. Y tendría que ver que efectivamente estoy bajo las hipótesis, es decir, que la esperanza de f sub n es finita. Bueno, entonces vamos a calcular la esperanza y la varianza. Vamos a calcular la esperanza de f sub n y la varianza de f sub n. Entonces, para la esperanza de f sub n, la esperanza de f sub n es igual a la esperanza, por definición, de 1 sobre n, la suma de igual 1 hasta n de las xy. Y acá podemos usar la linealidad de la esperanza. Por linealidad, esta constante, que es el 1 sobre n, sale para afuera. Entonces tengo un 1 sobre n afuera. Y la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Entonces esto es la suma de igual 1 hasta n de la esperanza de xy. Bien, y ahora el argumento que hemos hecho en todo este rato es que todas estas variables aleatorias, todas las xy, tienen la misma distribución. Entonces, estudiar la esperanza de las xy es lo mismo que estudiar la esperanza de la x1, por ejemplo. Entonces, esto da 1 sobre n, suma de igual 1 hasta n de la esperanza de la x1. Donde acá utilicé que las variables son idénticamente distribuidas. Bien, ¿para qué me sirvió esto que hice ahí? Porque ahora esto no depende de y, entonces esto vale 1 sobre n, y ahora esto es una constante, entonces es como sumar n veces la constante, es lo mismo que hacer n por esperanza x1. Perfecto, y ahora esas n se me van, y yo ya había calculado la esperanza de x1, porque la x1 era una Bernoulli de parámetro pi sobre 4, entonces esto da pi sobre 4. Entonces ya tengo la esperanza. Vamos a calcular la varianza ahora. Vamos a escribirlo por acá. Entonces, la varianza de la f sub n es igual a la varianza de 1 sobre n suma de igual 1 hasta n de las xy. Bueno, en primer lugar, vamos a sacar esta constante. Las constantes con la varianza salen al cuadrado. Entonces, esto vale 1 sobre n al cuadrado, varianza de la suma de las xy, donde lo que utilicé acá es que la varianza de una constante por x es igual a la constante al cuadrado por la varianza de x. Esta es la propiedad que utilicé. Bueno, y ahora tengo la varianza de la suma. Y la varianza de la suma hay que tener un poco de cuidado al trabajar con ella, porque la varianza de la suma no es como la esperanza de la suma. La varianza de la suma no es la suma de las varianzas, pero sí es verdad que la varianza de la suma es la suma de las varianzas si las variables aleatorias son independientes. Entonces esto va a ser la suma de igual 1 hasta n de la varianza de las xy.
donde acá lo que utilicé es independencia. Entonces, ahora voy a utilizar que las variables aleatorias son idénticamente distribuidas. Entonces, esto va a quedar la varianza de la x1, por ejemplo, y el mismo argumento. Esto es sumar n veces una constante. Entonces esto va a quedar 1 sobre n cuadrado por n veces la varianza de la x1. Y donde acá utilicé que las variables aleatorias son idénticamente distribuidas. Bueno, ya casi estamos. Porque nosotros sabemos cuánto es la varianza de la x1. Como la x1 era Bernoulli de parámetro pi sobre 4, perdón. Esto da pi sobre 4 por 1 menos pi sobre 4. Déjenme, además, borrar un n con el cuadrado del n cuadrado. Entonces, esto va a valer 1 sobre n por pi sobre 4 menos, por 1 menos pi sobre 4. Vamos a hacer estos paréntesis rectos. Entonces, eso es lo que tengo. Entonces, sustituyendo esto, en la desigualdad de Chebyshev, ¿a qué llegamos? A que la probabilidad de que f sub n menos la esperanza de f sub n, que es mayor que epsilon, esto es igual a la probabilidad de f sub n menos su esperanza, que ya probamos que era finita, así que estamos todo bien. Esto es menor que su esperanza, menos su esperanza, que probamos que era pi sobre 4. Entonces, esto es mayor, que sea mayor que epsilon, es menor o igual que la varianza de la f sub n dividido epsilon cuadrado. La varianza probamos que es 1 sobre n por pi sobre 4 por 1 menos pi sobre 4. Entonces, esto lo dividimos por epsilon cuadrado. Y esto escrito de otra forma, para que se vea bien, esto es pi sobre 4, 1 menos pi sobre 4. Y todo en el denominador voy a poner n epsilon cuadrado. Entonces, yo ¿qué era lo que quería probar? Que esto tiende a 0, cuando n tiende a infinito. Y esto se cumple, ¿no? Porque si tomamos n tendiendo a infinito, el numerador es una constante, entonces esto tiende a 0, como queríamos probar. Entonces ya casi estamos con el ejercicio terminado. Ahora lo que tenemos que probar es la segunda parte. Si queremos estimar pi a menos de 0,01 con una probabilidad mayor a 0,95, ¿cuál debe ser el mínimo valor de n? Entonces, acá voy a aclararlo antes de hacerlo. Lo que vamos a utilizar es esta desigualdad que mencioné al principio del video, que tiene que ver con este lema. O sea, que la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli siempre es menor que un cuarto. ¿Bien? O en definitiva, que p por 1 menos p, eso es lo que vamos a utilizar, que p por 1 menos p es siempre menor que un cuarto. Bien, entonces vamos a la segunda parte. Vamos a pasar una raya. Entonces queremos hallar cuál es el mínimo n que nos permite estimar pi con un error menor a 0,01 y con una probabilidad mayor a 0,95. Entonces,
observemos una cosa. La probabilidad de que el valor absoluto de f sub n menos pi sobre 4 sea mayor que epsilon, si multiplico por 4 adentro del paréntesis, esto es igual a la probabilidad de que en valor absoluto 4 fn menos pi sea mayor que 4 epsilon. ¿Bien? Entonces, si yo ahora hago, bueno, y esto probamos que esto era menor o igual que varianza de fn, bueno, no lo probamos, simplemente aplicamos la desigualdad de Chebyshev. Bien, esto en realidad encontramos una fórmula explícita para esto, pero dejémoslo por ahí un segundito. Bueno, y no es exactamente lo que queremos, porque nosotros queremos que esto, o sea, que lo que estamos, de la forma que estemos estimando pi, queremos que sea menor que 0,01. Entonces, lo que vamos a aplicar es el complemento. Entonces, si aplicamos el complemento, que tenemos que la probabilidad de que en valor absoluto 4 fn menos pi sea menor o igual que 4 epsilon es igual a 1 menos la probabilidad de que en valor absoluto 4 fn menos pi sea mayor que 4 epsilon. Entonces ahora se nos va a dar vuelta la desigualdad, entonces esto es mayor o igual que la varianza, perdón, que 1 menos la varianza de f sub n dividido, perdonen, acá tendría que haber puesto 4 epsilon cuadrado. 4 epsilon cuadrado. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque ahora ya tengo lo que quiero, porque ahora tengo que, de la forma que voy a estimar a pi, va a ser con 4 fn, o sea, 4 veces la frecuencia de puntos que caen dentro del círculo. Entonces, si yo le llamo 4 epsilon, le llamo 0,01, ya tengo una forma de hallar esto. Entonces, sustituyamos. Sustituyendo 4 epsilon igual a 0,01, nos queda que la probabilidad de que 4 fn menos pi sea menor o igual que 0,01 es más grande que 1 menos la varianza de fn, y acá ya voy a poner la varianza de fn, ¿cuánto vale? Valía esto, o sea, valía pi sobre 4 por 1 menos pi sobre 4 sobre n, o sea que esto es pi sobre 4, 1 menos pi sobre 4, y abajo voy a tener dividido por n, y me queda multiplicar por 4 epsilon cuadrado, que 4 epsilon dijimos que era 0,01, así que esto es 0,01 al cuadrado. Y acá vamos a utilizar el lema que les dije al principio, porque sabemos que p por 1 menos p es siempre más chico que un cuarto. Así que esto es siempre más grande que 1 menos un cuarto dividido n por 0,01 al cuadrado. Donde acá, vamos a escribir acá utilicé el lema 1, el primero. Bien, y ahora podemos hacer más cosas. Nosotros queremos que esta probabilidad sea mayor que 0,95.
Entonces, ahora sí podemos despejar el n. Porque si nosotros hubiésemos puesto acá mayor que 0,95, nos iba a quedar una fórmula para el n que dependía de pi. Y esto no tiene mucha lógica, porque nosotros lo que queremos mediante esto es hallar de alguna forma una estimación de pi. Entonces, no tiene sentido que el n nos quede dependiendo de pi, que es algo que a priori no sabemos. Obviamente que sí sabemos estimar pi, pero imagínense que no supiéramos. Entonces, esto nos permitiría hallar una cota para eso. Entonces, si 1 menos 1 cuarto de n por 0,01 al cuadrado es mayor que 0,95, esto nos queda entonces que 1, vamos a escribir luego 0,95, luego 1 sobre 4 por n por 0,01 al cuadrado tiene que ser menor o igual a 0,05. Entonces acá nos queda una inecuación para n, por lo tanto, despejando, vamos a escribir abajo, despejando, n tiene que ser más grande que 1 sobre 4 por 0,05 por 0,01 al cuadrado, que si hacemos la cuenta da 50.000. Y con esto, entonces, termina el ejercicio. Algunos comentarios sobre este ejercicio. Nosotros hallamos que el mínimo valor tiene que ser 50.000, pero esto no es del todo correcto, porque no sabemos cuál es el mínimo valor, porque para hallar una cota fina de esto, tendríamos que saber cuánto es pi. Entonces, estamos como en círculos. Entonces, este 50.000 es lo mejor que podemos hacer con esta cota. En realidad, vamos a ver en un siguiente video, cuando hagamos simulaciones reales, que como la varianza real de mis variables aleatorias, es decir, el p por 1 menos p es más chico que un cuarto, entonces podemos dar un n más chico que eso. O sea, vamos a llegar a un error de 0,01 con menos puntos que tiremos dentro del cuadrado. Pero eso lo vamos a ver en un próximo video. Muchas gracias.